Hola, buen día. Tenía muchas ganas de que charlemos juntos y que hagamos una perspectiva de lo que han pasado en estos 3 meses, porque quizás muchos de ustedes lo recuerdan. Hoy se cumplen 3 meses desde que se ha sancionado la ley de aborto en la Argentina. Entonces hace falta como pararnos, mirar hacia atrás, ver qué es lo que está pasando, volver a hacernos las preguntas que nos decían quienes impulsaban esta ley y poder responderlas y ver si verdaderamente este es el camino que empodera a la mujer o por el contrario la deja sola. Si este es el camino que hace que nuestra sociedad sea más plena y que las mujeres realmente podamos llevar adelante en libertad y tener más derechos o lo contrario. ¿Qué pasa con las mujeres en situación de vulnerabilidad? ¿Están más vulneradas que antes o están mejor? Bueno, algunas de todas estas preguntas son las que quiero abordar con Úrsula Basset. Úrsula Basset es una de las abogadas más brillantes que tiene la Argentina en esta materia. Doctora en ciencias jurídicas, especialista en derecho de familia, sucesión, filosofía del derecho, docente de grado y posgrado de la UCA, de la Austral y de la UBA. Es para mí un placer enorme hoy poder traer a ustedes, acercarlas a ustedes a través de este medio, a Úrsula, a quien le invito, ya está conectándose, porque creo que no hay una cabeza más lúcida que ella y más maravillosa para que nos ayude a desarrollar estos temas. Hola Úrsula, un placer enorme de verte y tenerte acá un ratito para los tucumanos y para todos los argentinos que nos están viendo. Bueno, Silvia, si dijeras menos elogios yo me sentiría más cómoda, pero tengo que decir que te los agradezco de corazón y también quiero decir a todos los que nos estén escuchando, los que nos escuchen después, que para mí es un gusto saludar a Tucumán y a todos los argentinos desde un lugar remoto, porque hoy en día así vivimos a la distancia, ¿no? Ojalá esto se termine, y que para mí es un honor estar conversando con Silvia, a quien yo admiro profundamente, Tengo porque problema de ha conexión. sido una de las mujeres No sé. valientes, una de las mujeres valientes que ha defendido los derechos humanos de todos, ¿no? Hay que ver que en la Argentina, ahora 3 meses de aprobación de la ley, hay una herida profunda en el sistema de derechos humanos, es decir, hay algunos que tienen un derecho a la vida y tienen derecho a defender ese derecho a la vida, y hay niños que, hay un segmento de los argentinos que no tiene ni siquiera derecho a defensa en juicio, es decir, no tiene acceso a ningún mecanismo de defensa para hacer valer su derecho a la vida, y esa vida depende de que sea querido o no por sus padres. Yo creo que es una situación dolorosísima en donde por primera vez en la Argentina la universalidad de los derechos humanos no está garantizada, no hay derechos humanos para todos. Así que Silvia, yo creo que eso es lo que vos defendiste, derechos humanos para todos, sobre todo para los más vulnerables. Así que para mí es un honor. Así es, Úrsula, y yo te lo agradezco mucho. Me encantaría que a 3 meses de la sanción de esta ley, desarrolles un poquito cuáles son para vos los efectos simbólicos que ha tenido la ley de aborto dentro de la sociedad y de la familia. Primero vamos a lo simbólico y después vamos a qué es lo que en realidad se está produciendo en nuestro país. Bueno, a mi modo de ver, es una de las crisis más profundas que conoce la lucha por derechos humanos. O sea, para mí, por primera vez, nosotros hemos claudicado, es decir, hemos tirado la toalla en la batalla por los derechos humanos, sobre todo de los más débiles. Y eso me parece, me da muchísima tristeza, infinita tristeza, porque a los que defendemos el derecho, lo defendemos en clave de igualdad. Igualdad significa que los que no se pueden defender por sí mismos tienen una voz que se eleva para protegerlos. Y aquí, acá hay grupos de vulnerables que están completamente solos, que son las mujeres desesperadas y los niños que no tienen nadie que alce su voz por ellos, porque el sistema los taponó, es decir, los dejó afuera. Y eso, te digo la verdad, en un país en donde hemos luchado tanto y tan marcadamente en todos los ámbitos por los derechos humanos, porque hasta en la Convención de los Derechos del Niño, en la participación de la Argentina, está tan signada que tenemos una cláusula que se llama cláusula argentina. Te impresiona ver que hayamos tirado la toalla. Así es, aparte que algo que era impensable, que podamos poner un retroceso en cuestiones de derechos humanos, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que lamentablemente pasó en la Argentina, y desde hace 3 meses esta igualdad en los derechos que vos estabas expresando verdaderamente no está asegurada, ¿no? Y cuando yo escucho cómo se quiere borrar la palabra hijo, la palabra madre, cómo se habla solamente de cuerpo, se habla te diría que hasta con un lenguaje que parezca menos dramático de lo que estamos hablando, ¿no? Yo te pregunto a vos, ¿cuál es el valor del hijo hoy en el derecho argentino? Yo te tendría que responder inmediatamente la pregunta, pero te la respondo, pero esperamos un cachito porque dijiste algo súper importante a mi modo de ver, súper trascendente, que tiene un gran debate en materia de feminismo, que tiene que ver con el debate del cuerpo, el cuerpo de la mujer. Y a mí lo que me impresiona profundamente de este debate es que el embarazo es visto como algo negativo respecto al cuerpo de la mujer. El cuerpo se ve fragilizado durante el embarazo y el embarazo es visto como un signo de debilidad. Y esa debilidad es vista como algo que debería eliminarse, es decir, que debería no estar. Entonces, a mí honestamente me parece que en los debates que tiene hoy el feminismo sobre el cuerpo, una de las cosas es la revalorización del cuerpo femenino y sobre todo salir de una retórica en donde los fuertes son el modelo, es decir, donde el cuerpo masculino que no se embaraza, que no, o que puede decidir si tiene un hijo o no lo tiene, o lo que sea, que está distante del embarazo, es el cuerpo que en realidad es modélico. A mí me parece que lo lindo de la mujer en ese sentido se evapora. Es decir, que hay algo del cuerpo, en la retórica del feminismo respecto del aborto en materia de cuerpo femenino, que está planteado de una manera que ataca a la mujer en lugar de realzar aquello que le es propio, que es la dignidad extraordinaria de que solo tiene la mujer de poder llevar un hijo en su vientre. Perdóname tu pregunta respecto al lugar del hijo en este lugar, y tenés razón, el lugar del hijo es muy dificultoso de plantear, porque nosotros hemos trabajado durante pila de generaciones, es decir, hemos trabajado durante, yo diría, 30, 40 años para responsabilizar al padre respecto del embarazo, para que los padres sean conscientes de lo que finalmente, después de largas luchas en nuestro Código Civil y Comercial, llamamos responsabilidad parental, y que en el antiguo código todavía llamaba patria potestad, como en derecho romano. Durante años dijimos que es indisponible los derechos de los hijos por parte del padre, porque el hijo no es un objeto de derechos, sino que es un sujeto de derechos, y que el padre está obligado primariamente al desarrollo de la personalidad del hijo y a su vida. Y ahora lo que estamos viendo es que, al contrario, se invierte la taba y volvemos a la época en la cual los padres tenían poder de decisión sobre el hijo, como si el hijo fuera un objeto, en este caso la madre, antes era el pater, el padre del derecho romano. Ahora la madre, mucho la transmisión. Durante 14 semanas la madre ni siquiera tiene que decir por qué, ni siquiera tiene que decir por qué. Entonces volvimos a la patria potestad indudablemente, y la volvimos en varios sentidos, ¿eh? Yo voy a hablar solamente de este, pero tenemos un retroceso en varios sentidos donde los derechos del hijo son disponibles por parte de los padres. Hasta las 14 semanas sin ninguna razón, hasta el parto con excusas, con razones débiles, es decir, con razones que pueden ser salud psicosocial o diversas sensaciones de dificultad, que creo que se contradicen con la idea de la responsabilidad social que implica la paternidad y la maternidad. Ahora, si vos me permitís, te hago una puntita más, después seguimos con el diálogo, pero me parece tan apasionante lo que me preguntaste, que me dispara ideas que no había pensado al principio. Quiero decir que la doctora Silvia Elías de Pérez para mí es una persona brillante, entonces hace estos comentarios y uno entonces se va enganchando porque se da cuenta de todos los horizontes que se hablan de lo que está diciendo. Fijémonos que acá hay una situación muy dolorosa, que es que nosotros estamos trabajando para responsabilizar a los padres y ahora damos un mensaje de que los padres no tienen parte en la paternidad. Esto es algo que también ha señalado el senador Claudio Dalmacio Mera en uno de sus discursos. Que el padre no tiene parte en la paternidad, que antes de que el chico nazca no tiene parte en la paternidad, mientras que por otra parte le pedimos que pague alimentos y que reconozca al hijo y todo lo demás. ¿Cómo hacemos para compatibilizar estas dos lógicas, una de las cuales tiende a la responsabilización colectiva, a que la sociedad entienda que los hijos es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo,
con esta idea de si yo no quiero, no lo tengo y no necesito ni siquiera consultarle al papá. Eso yo lo veo dificultoso, lo veo simbólicamente una cuestión muy dolorosa, tanto respecto del niño que pasa a ser de sujeto a objeto de derechos de los padres, como la situación de que una persona puede sacarse un hijo de encima y que lo puede hacer sin necesidad de tener en cuenta la corresponsabilidad de los padres. No sé si te conozco. Úrsula, tengo como mucha dificultad para poder interactuar, por eso vos desarrollás con tranquilidad lo que estás desarrollando, pero quisiera que hagas foco en todo esto también. Es decir, ¿vos crees que con esta ley hemos resuelto de verdad el problema de las mujeres vulnerables en la Argentina, que ha sido, te diría, como el gran tópico y el gran eslogan que ha utilizado quienes promovían esta ley? Y si vos crees que de verdad se ayuda a evitar los embarazos adolescentes, los embarazos en las niñas, a la luz de lo que ha pasado en estos 3 meses, ¿no? Ya no es lo que nosotros pensamos que podría pasar, sino lo que está pasando, y podemos ya sacar una conclusión que nos diga si verdaderamente ha sido el camino correcto el que han elegido estas mayorías circunstanciales, que lamentablemente se han construido, te diría que ni siquiera sobre la convicción, sino más sobre la presión que otra cosa. Pero un poco, si vos crees que esos dos problemas que eran los que teóricamente venían a resolver con esta ley, lo están resolviendo. Y la verdad es que a mí, honestamente, me dio mucho dolor ver que la retórica era por los derechos de la mujer. Porque en realidad, históricamente, el aborto fue para cercenar los derechos de la mujer. Es decir, toda la vida el aborto era un tema de patriarcado, no de matriarcado. Es decir, es matriarcado para un grupo chiquito. Es decir, es matriarcado para la mujer que se domina a sí misma y que es autónoma, que tiene sus propios ingresos, que es de clase media alta, a lo mejor urbana, y que puede tomar una decisión con total libertad y sin presiones. Pero yo te diría 60-70% de los casos es una cuestión de patriarcado, es decir, es una cuestión en donde, como lo dijo el presidente, nuestro presidente lo dijo clarísimamente, dijo, ahora las mujeres no van a tener el problema del embarazo para trabajar, admitiendo, si yo no recuerdo bien, admitiendo implícitamente que hay, si yo lo recuerdo bien, creo que dijo algo así, admitiendo implícitamente que en un trabajo podía haber presiones para que la mujer abortara, presiones que pueden ser explícitas o implícitas, porque, quedaste embarazada, qué lástima, nosotros estábamos considerando tu ascenso, pero lamentablemente, bueno, ahora tenés que ocuparte de tu hijo, ¿no? Del novio que no quiere hacerse cargo y entonces presiona, de la familia que no quiere un embarazo adolescente, porque existen estructuras de vergüenza en algunas partes del país respecto de esto, y bueno, entonces no es matriarcado, es patriarcado en un alto porcentaje de los casos. Por otra parte, nosotros sabemos clarísimamente que la mujer que aborta, y esto lo sabemos por estadísticas internacionales, la mayoría de los casos no tiene nadie que le tienda una mano. Es decir, se enfrenta a un embarazo en soledad y bajo presiones, en circunstancias difíciles. Que la ley no haya previsto un dispositivo para acompañar a este 60, 70, 80% de las mujeres es muy llamativo, sobre todo cuando la retórica era usar el ícono de la mujer desesperada, es decir, referirse retóricamente al ícono de la mujer desesperada que abortaba en condiciones insalubres, que no haya previsto un dispositivo para esa circunstancia, que no haya previsto una conserjería, que no haya previsto una ilustración del consentimiento previo libre e informado para evitar que haya abortos forzados, para que no haya previsto ninguna forma de evitar las presiones sobre las mujeres, y con eso resguardar el principio de libertad. Bueno, todo eso me hace pensar a mí que o bien estaban pensando en una sola mujer, que a lo mejor es la abortante, no lo sé, la mujer de clase media alta urbana con recursos que puede costearse su propio aborto y que no necesita presiones o que está haciendo una carrera y lo decide sola, pero no en la mayoría de las mujeres argentinas que nos quedamos afuera y vemos como espectadores un debate que en realidad penaliza la pobreza, penaliza la exclusión y penaliza a aquellos que están en circunstancias de mayor vulnerabilidad. Ustedes saben que desde que se aprobó la ley de aborto, estas son estadísticas que se dieron a conocer hace muy poquitito, 14.000 abortos, un poco más de 14.000 abortos en la Ciudad de Buenos Aires, creo, y más de 15.000 y pico de abortos en la provincia, o sea, 3 meses, 15.000, 14.000. O sea, a mí honestamente son cifras que me parecen altas,
Y me interesa también resaltar el desinterés de los gobiernos en evitar el aborto. Durante todo el debate, tanto en diputados como en senadores, a mí me impresionó enormemente, enormemente, advertir que la mayoría decía nadie está a favor del aborto. Estamos a favor de la libertad y de las circunstancias y de que sea saludable y de que no muera más una mujer por aborto. Pero acá no hay ninguna manera para dar un camino de salida. Es decir, no hay ninguna política pública para ofrecer una salida a la mujer que quiera algo distinto que el aborto, porque ni siquiera hay una conserjería que la conecte con el plan de los 1000 días. Lo que vos acabas de decir te diría que tiene que formar parte de la agenda actual, tanto en el propio Congreso como en cada una de las provincias. La mujer necesita verdaderamente que se respete su libertad y que las consejerías que existan les den todas las alternativas y que sea la mujer la que tome la decisión con todo el abanico de posibilidades y con un Estado que le tiende la mano, ¿no? Hablar de que casi 30.000 argentinos hoy no han nacido por efecto de esta ley solo en Cava y Buenos Aires, más en el resto de las provincias que todavía no tenemos estadísticas ciertas, la verdad que me lleva automáticamente a decir que jamás podría haber sido una buena política o una buena ley algo que haya permitido semejante barbaridad. Por eso, Úrsula, yo te agradezco este ratito, sé la enorme cantidad de cosas que tenías y lo que has hecho para poder darnos esta mirada maravillosa que tenés. Y te agradezco porque siempre estás disponible para todo lo que tenga que ver con cuidar la vida, con cuidar a las mujeres, con empoderarla de verdad y con hacer todo desde donde vos estás para formar a mayor cantidad de hombres y mujeres argentinos que puedan dar esta lucha por la verdadera igualdad. Así que te pido que redondees la idea y que decirte en nombre de, no solamente mío, ¿no? Sino de todo el Congreso argentino, muchas gracias, porque has estado disponible para todos, para los que pensamos de una manera y para la otra, de una manera totalmente desinteresada para darnos la enorme cantidad de cosas que sabes, y esto no es menor y yo quiero que todos los argentinos también lo conozcan. Yo te agradezco, te quiero decir que para mí, yo tengo la idea vieja de mi país, mi patria, la gente que sirve a la patria, que está en el Senado y diputados, y a mí me parece que uno sirve a los que sirven, es decir, ustedes sirven ocupando con dignidad el cargo público y nosotros estamos al servicio de los que sirven, así que de veras es un honor para mí. Respecto de lo que vos decías, a mí me impresiona mucho que una mujer por ley no puede elegir dar en adopción durante el embarazo y sí puede elegir adoptar. Es decir, me parece una paradoja extraordinaria que no pueda elegir que su hijo viva cuidado por tantos padres que tienen los brazos abiertos para recibirlos y sí pueda decidir darle la muerte. Que no se le dé salida, que se le encierre a la mujer en el aborto porque no tiene ni siquiera una conserjería. Que la única solución que se le dé a los médicos es que se borren y que si un médico salva la vida se le haga un juicio y se le quite la matrícula. Entonces, a mí me impresiona de una manera cómo está concebida la libertad, porque es una libertad para votar, pero no una libertad para decidir. Entonces, todo eso me hace pensar que esta ley, que es una mala ley, que tiene malos resultados, que le hace mal a la conciencia social y que es contraria a los derechos humanos de todos y a la defensa argentina de los derechos humanos y a la bandera política de los derechos humanos, esta ley tiene que ser acompañada hoy por proyectos que impliquen limar las libertades que fueron borradas. Es decir, que una mujer tiene que tener una conserjería, que una mujer tiene que poder elegir, porque vamos a ser condenados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no le damos posibilidad de elegir. Ya fue condenada Bolivia por temas de salud sexual y reproductiva, porque la mujer no pudo consentir plenamente, porque consentir, dice la Corte Interamericana, es dar opciones. Y esta ley no da opciones. Entonces, yo estoy contentísima de estar acá, estoy contentísima de saber que acá no se rinde nadie, como dicen los jovencitos,
que acá hay derechos humanos que defender, y cuando se trata de defender derechos humanos, hay gente buena que está detrás de la bandera. Así que muchísimas gracias, Silvia, porque esa persona buena que está detrás de la bandera, esa persona capaz que está detrás de la bandera, sos vos, junto con otros legisladores también importantes que han hecho una defensa con valentía. A mi modo de ver, una de las más admirables sos vos. Por eso te agradezco muchísimo poder acompañar en este espacio. Gracias, Úrsula, querida. Y todos estos caminos que has marcado los vamos a seguir, y como vos decías, quiero terminar diciéndole a los que nos escuchan, esto recién comienza. Ahora es cuando quienes estamos convencidos de que toda vida vale y de que todos los argentinos tienen derecho a nacer, a crecer, a estudiar, a ser plenos, bueno, todos eso vamos a seguir dando la batalla para que de verdad este derecho fundamental, que es el derecho a la vida, esté resguardado de nuevo en la Argentina. Un beso enorme, Úrsula, y muchísimas, muchísimas gracias.